el humano no podía comunicarse. Para eso empleó varios sistemas de comunicación, expresiones corporales, sonidos con duración prolongada y también utilizó los recursos de la naturaleza. Hablo de las señales de humo que utilizaron, o los famosos cuernos de chivo. Hola, bienvenido a las videoclases de CleverCat. Soy el profe Camilo y espero que disfrutes mucho y aprendamos en estas clases. En este video veremos el concepto e historia antigua de las telecomunicaciones. Si nos ponemos a buscar en el navegador el concepto de telecomunicaciones, encontraremos imágenes que hacen alusión a las tecnologías, antenas, redes, conexiones, la globalización, distancias, señales, satélites, computadores, celulares. Todo esto no está alejado a la realidad del concepto de las telecomunicaciones, debido a que hoy en día es parte de nuestra vida diaria y uno de los eslabones fundamentales que han ayudado a la globalización del planeta. Entonces, ¿qué son las telecomunicaciones? Esta palabra fue inventada por un ingeniero francés alrededor del 1900, utilizando la palabra comunicare del latín y agregándole el prefijo griego tele, que significa distancia. Por lo tanto, la definición de telecomunicaciones es comunicación a distancia. Aunque este concepto es relativamente nuevo, existen registros históricos que hacen alusión a las telecomunicaciones. El uso del lenguaje y la escritura es un método natural que el ser humano va desarrollando al vivir en comunidad, estandarizando sus propios códigos de habla. Y es desde este punto en el que es posible telecomunicarse mediante el uso de mensajeros. Más adelante, con el crecimiento de los poblados y el uso de la escritura, los mensajeros se convierten en verdaderos servicios de correos postales. Existen registros de estos servicios en civilizaciones como en Sumeria, Persia, Egipto, Grecia, Roma y probablemente muchos más. Pero claro, el lenguaje y la escritura no es el único método utilizado para telecomunicarse en la antigüedad. Las señales a distancia pueden llegar a ser tan antiguas que ni los registros históricos son capaces de definirlas con exactitud. Las primeras señales son simples, como gritos a la distancia y silbidos con algún código. Más adelante se empieza a hacer uso de diferentes tecnologías para poder telecomunicarse. Existen señales acústicas, como los tambores, bramaderas, cuernos, campanas y trompetas, entre otras. También se solían utilizar señales visuales, como las hogueras, señales de humo y banderas. Con el pasar del tiempo, las señales visuales se volvieron una herramienta sofisticada. El crecimiento de civilizaciones y guerras cada vez más complejas conllevaron a que las tecnologías de telecomunicaciones empiecen a ganar más terreno. Aquí es donde se empiezan a utilizar los telégrafos, que quiere decir escribe a distancia. Estos telégrafos antiguos se situaban en torres almenaras para ser ampliamente visibles. Hace unos 2400 años atrás, Roma utiliza los primeros telégrafos hidráulicos, que consistían en una varilla de largo regulable, indicando una señal simple a transmitir a las otras torres almenaras cercanas, encendiendo una antorcha que indicaba el envío de la información. Más adelante, en 1792, Francia se interesa seriamente por la telegrafía. En plena Revolución Francesa se decide invertir en el telégrafo de Claude Chappé, un sistema de telecomunicaciones rápido y eficaz que permitió mejorar el control del territorio y mantener el orden. En el próximo año, a Claude Chappé se le concede el título mundial de ingeniero telegrafista por poner en funcionamiento casi 5000 kilómetros de estaciones repetidoras de signos gráficos y darles el nombre de telégrafo. Hoy en día se les llama telégrafos ópticos. Gracias a los avances en la óptica
los cuales permitieron aumentar considerablemente las distancias de visión. Este invento fue un éxito. Más adelante Francia construiría una red de telegrafía por todo su territorio. Mientras tanto, en Suecia, Hungría y España también crean sus propias versiones, seguidos por Reino Unido y Alemania. Masificados los telégrafos ópticos, se vuelven conocidos por toda Europa y además son de interés para Estados Unidos. En el próximo video vamos a ver la historia contemporánea de las telecomunicaciones, iniciando con la aparición del telégrafo eléctrico, el cual es la evolución del telégrafo óptico. Soy el Profe Camilo y gracias por ver este video. Si estás interesado, puedes suscribirte al canal de Clever Cat. Agradezco comentarios, recomendaciones y likes. Saludos cordiales. Hola, y bienvenido a la segunda parte de esta sucesión de videos históricos. La historia contemporánea de las telecomunicaciones empieza a nacer gracias a los avances eléctricos. Paralela a la construcción de los primeros telégrafos ópticos en Francia, un científico alemán llamado Samuel Thomas von Semarin, en 1809 construye el primer telégrafo electroquímico, basado en las investigaciones de un médico español llamado Francisco Salvá, quien propuso la factibilidad de los telégrafos eléctricos. A pesar de que el desarrollo del telégrafo eléctrico tuvo origen en multitud de experimentos por científicos desde Rusia, Europa y Estados Unidos, en 1837 el inventor William Fothergill Cooke junto al profesor de física Charles Wheatstone presentan en Gran Bretaña la primera patente del telégrafo eléctrico. Y en 1839 se trazó la primera línea de telegrafía de 21 kilómetros que conectaba las estaciones ferroviarias de Londres con Paddington. A estos inventores les fue muy bien, formando así la primera empresa de telecomunicaciones llamada Electric Telegraph Company, trazando en 1852 más de 6.500 kilómetros de líneas telegráficas solo en Inglaterra. El invento se hizo conocido en Europa y en la década del 1840, Francia, Austria, Hungría, Bélgica, Italia, Suiza y Rusia ya tendrían sus propias líneas telegráficas. Mientras tanto, Estados Unidos también construía sus propias líneas telegráficas, gracias al inventor Alfred Vail y el pintor Samuel Morse, quienes diseñaron su propio sistema utilizando electroimanes y pulsos. De ahí nace el conocido código Morse. Ya en 1913 había 7 millones de kilómetros de líneas telegráficas en todo el mundo y se transmitían 500 millones de telegramas al día. Si los 7 millones de kilómetros de línea los dividimos por 40.000 kilómetros, que corresponde al perímetro de la Tierra, nos dará como resultado 175 vueltas al planeta. Solo algunos países de Europa, como Inglaterra o España, adoptaron mayoritariamente el sistema de Cooke y Wheatstone, y el resto del mundo prefirió el sistema de Morse. La conexión de los continentes para la red telegráfica, así como para las futuras redes de telecomunicaciones, son gracias a los avances en el tendido del cableado submarino y transoceánico. Todo partió en 1850, cuando el remolcador Goliath trazó el primer cable submarino por el Canal de la Mancha, logrando comunicaciones entre Francia e Inglaterra, aunque no duró, ya que fue seccionado por un pescador, quien, por alguna razón, exhibió el pedazo de cable como un trofeo. Sin embargo, el gran desafío de la época fue tender el primer cable telegráfico transatlántico, una auténtica proeza en la ingeniería de la época. En 1857, el buque de guerra Agamemnón lo intenta, pero el cable se rompió a 3.600 metros de profundidad. Al año siguiente, el Agamemnón y el USS Niágara se encontrarían en el medio del Atlántico, cada uno con la mitad del cable, pero el cable del Agamemnón se rompió a los 230 kilómetros de travesía. Al mes siguiente, ambos barcos repitieron la operación, logrando esta vez tender los 2.340 kilómetros de cables necesarios para unir a Irlanda con Estados Unidos. Esa misma noche se envió el primer telegrama anunciando la llegada, así como también las felicitaciones.
pero no duraría mucho, ya que un mes después el cable se averió. La señal telegráfica llegaba tan atenuada que decidieron subir la potencia de transmisión, produciendo una sobrecarga de voltaje y fundiendo el cable. Hasta que en 1866 el Great Eastern consiguió trazar con éxito el cable submarino transatlántico. En 1871 el italiano Antonio Meucci inventa el primer teléfono, aunque por dificultades económicas no lo pudo patentar. Y en 1876 Alexander Graham Bell registra la primera patente. Cuando Meucci se enteró, pidió a un abogado que reclamara ante la oficina de patentes en Washington, pero Meucci no recibió ninguna respuesta. Después se enteró de que toda la documentación referente al telégrafo parlante que él había registrado había desaparecido de la oficina de registro de patentes. Una investigación posterior evidenció un delito de colusión entre empleados de la oficina de patentes y la compañía de Bell. Esta patente fue muy controversial, ya que Bell se vio envuelto hasta en 600 litigios por la autoría del teléfono, incluidos Meucci, Gray, Edison y la entonces todopoderosa Western Union, pero Bell ganó todos los juicios. En 1879, la Corte Suprema dio la razón a Bell Telephone Company en su proceso contra Western Union, por lo que se quedó con sus 56.000 clientes, llegando a un total de 133.000 abonados. A partir de ese año, la Bell Telephone Company se hizo con todo el mercado estadounidense. En ese instante, las acciones de $50 pasaron a valer más de $1.000. La compañía siguió creciendo hasta llegar a ser un auténtico monopolio. La empresa fundó los laboratorios Bell, compró gran parte de Western Union y siguió siendo una de las empresas más grandes de la historia hasta que en 1984 las acciones antimonopolio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos lograron separar la compañía en entidades locales. Otro gran inventor que aportó a la creación de la red telefónica fue Tivadar Puskás, quien diseñó la primera central telefónica esencial para el encaminamiento de la llamada, es decir, la correcta conexión entre los abonados telefónicos. La necesidad de encaminar la llamada se va haciendo cada vez más compleja a medida que va aumentando el número de abonados al servicio. Ahora te invito a ver la tercera parte de esta sucesión de videos, en donde seguiremos tratando la historia contemporánea de las telecomunicaciones. Soy el profe Camilo y espero que este video haya sido de tu agrado. Si te ha gustado podrías darle un like. Además, te invito a suscribirte al canal de Clever Cat. Saludos. Hola y bienvenido a la tercera parte de la historia de las telecomunicaciones. Para resumir un poco, situémonos en el año 1901. En esta época, la red telegráfica estaba totalmente consolidada por casi todo el mundo, y para las familias estadounidenses y de algunos países de Europa, la telefonía dejaba de ser un lujo de la aristocracia. Ya con las primeras centrales telefónicas electromecánicas y junto a sus teléfonos a pulsos, los cuales automatizaron el sistema de llamadas, hicieron que las operadoras fueran innecesarias, abaratando los costos de llamada y generando más ganancias. Y así es como la telefonía sigue avanzando con fuerza a manos de Bell Company. También en este año, gracias a Georges Méliès, Francia hace debut con las primeras historias cinematográficas, utilizando guiones y actores en historias cada vez más atrapantes, propulsando con fuerza la cinematografía. Lo cual podría llegar a marcar los inicios de la televisión. También, en 1901, Guillermo Marconi ejecuta con éxito la primera radiocomunicación transatlántica. Esto marca un hito que muchos científicos se negaban a creer.
Para la suerte y sorpresa de Marconi, a 80 kilómetros de altitud existe una capa atmosférica llamada ionosfera, la cual, además de ser la responsable de desintegrar los meteoritos, también tiene la facultad de reflejar las ondas electromagnéticas de baja frecuencia, por lo cual fueron capaces de llegar a Europa sus ondas generadas desde Estados Unidos. En esa época ya se sabía que las ondas electromagnéticas se pueden reflejar, refractar, polarizar, difractar e interferirse. Aunque fue Nikola Tesla quien desde 1891 presentó diversos trabajos y experimentos que permitían la transmisión efectiva de energía eléctrica en la banda de los 5,1 MHz, terminó siendo Guillermo Marconi quien patentó, diseñó e implementó un sistema de radiocomunicaciones, gracias al apoyo financiero de su padre, quien lo ayudó desde los 21 años en este proyecto. El desarrollo de la radiocomunicación tuvo el primer fuerte impacto en el mar y los puertos, ya que en 1912, con el hundimiento del Titanic, se obligó a la implementación de estos sistemas para las embarcaciones. En 1918, Edwin Armstrong inventa el superheterodino, dispositivo que permite sintonizar diferentes frecuencias de transmisión. Gracias a este invento, el cual se sigue utilizando en la actualidad, somos capaces de sintonizar las emisoras de radio o escoger un canal de televisión, entre muchas otras cosas. 2 años después, en 1920, Argentina pone en marcha la programación de la primera emisora de radiodifusión en el mundo desde la azotea del Teatro Coliseo de Buenos Aires, transmitiendo una ópera de Richard Wagner. En 1927 aparecen desde la BBC en Inglaterra las primeras emisiones públicas de televisión y más tarde en 1930 la CBS y la NBC en Estados Unidos. En ambos casos se utilizaban sistemas electromecánicos y los programas no se emitían en un horario regular. Unos meses después, en 1930, en Berlín inicia la primera emisora con programación y horario regular. Desde este punto, las tecnologías inalámbricas invaden el planeta con diversos tipos de tecnologías de telecomunicación, haciendo uso indiscriminado del espectro radioeléctrico. Es por eso que en 1947, 48 y 49 se firman convenios internacionales con el fin de estandarizar la radiodifusión, asignando las bandas para AM y FM junto con las potencias de transmisión. Con esto, el uso de la radiodifusión se ha estandarizado. Mientras tanto, la televisión se divide en 3 principales estándares para la difusión de videotransmisión. En el próximo video seguiremos viendo la historia contemporánea de las telecomunicaciones, iniciando con la telefonía celular. Soy el profe Camilo, gracias por ver este video. Si te ha gustado, déjame decirte que me sirven los likes. También te invito a suscribirte al canal de CleverCat. Saludos cordiales. Hola y bienvenido a la cuarta parte de la historia de las telecomunicaciones. Continuemos. En 1936, el profesor de matemáticas Alan Turing publica en la revista Proceedings of the London Mathematical Society una máquina automática programable, la llamada máquina de Turing, la cual era capaz de trabajar algoritmos programables desde una cinta agujereada. La máquina de Turing pone al límite el cálculo y la tecnología electromecánica. Gracias a esta máquina, los ingleses fueron capaces de descifrar los códigos de telecomunicaciones alemanes, desencriptando los mensajes secretos y conociendo así las tácticas enemigas. La máquina de Turing fue esencial para que los aliados ganasen la guerra. Lamentablemente, 2 años después, Turing fue procesado por ser homosexual, quien 2 años después se suicidó comiendo una manzana envenenada, y es por eso que existe este conocido símbolo de hoy en día. La computación estaba a punto de nacer. También por esos años, en 1945,
John von Neumann escribe el First Draft of a Report of the EDVAC, documento donde se describe el diseño lógico de una computadora utilizando el concepto de programa almacenado. Un computador de programa almacenado es el que almacena las instrucciones del programa en la memoria electrónica. En esos años, para amplificar la señal se utilizaba el triodo, o válvula de vacío, la cual fue inventada por Lee de Forest en 1906. Aunque el primer transistor fue patentado por Julius Edgar Lilienfeld en 1925, su coste de fabricación era muy alto, y no fue hasta 1947, en los laboratorios Bell, que es inventado el primer transistor bipolar. También en esos años, la telefonía móvil ya estaba operando, ya que en 1946 apareció en San Luis, Estados Unidos, el primer servicio de telefonía móvil comercial con la compañía AT&T, quien comenzó a operar Mobile Telephone System. Resumamos un poco. En 1947, es decir, a finales de la Segunda Guerra Mundial, la radio ya se había masificado como AM y FM, y junto a la televisión en blanco y negro, eran las tecnologías en apogeo para la época. El transistor estaba recién inventado, la telefonía móvil en pleno desarrollo y la computación digital ya era una idea del futuro. Para poder continuar, es muy necesario preguntarse algo. ¿Por qué es tan importante el transistor? El transistor es un elemento esencial para la electrónica, ya que es capaz de amplificar las señales, como las de audio y las electromagnéticas. También se suele utilizar para tomar decisiones simples, como un sí o un no, entre otras muchas aplicaciones. Su utilización ayudó a miniaturizar los equipos electrónicos, provocando toda una revolución, ya que desde este punto los dispositivos serían capaces de utilizar mucho menos espacio físico, disminuir costes de fabricación y optimizar enormemente el consumo de energía eléctrica para poder funcionar. Ahora, continuemos con la historia. Desde la década del 50 empiezan a aparecer las primeras televisiones a color comerciales. Primero NTSC, después PAL y finalmente SECAM. También, en 1956, el radioteléfono móvil es automatizado por Ericsson, una compañía sueca, estrenando una evolución de las tecnologías MTS de AT&T, que vendría a ser Mobile System A, o llamada MTA. El nuevo teléfono móvil automático pesaba solo 40 kilos y no necesitaba una operadora para poder encaminar la llamada. Posteriormente, en 1959, fue desarrollado el primer circuito integrado por el ingeniero Jack Kilby, quien trabajaba para Texas Instruments. 2 años después, en 1961, Leonard Kleinrock publica el primer documento sobre la teoría de la conmutación de paquetes. Esta teoría brinda la factibilidad teórica de las comunicaciones vía paquetes de datos, en lugar de circuitos electrónicos, lo que conllevó a que en 1969 ARPANET creara el primer enlace entre las universidades de UCLA y Stanford por medio de la línea telefónica conmutada. Y así fue como ARPANET fue creciendo y conectándose a otras futuras redes, como AlohaNet de Hawái. Más tarde, todas estas redes interconectadas darían el puntapié inicial para lo que hoy en día se conoce como Internet. En el próximo video seguiremos viendo la historia contemporánea de las telecomunicaciones. Estimado Watcher, tu opinión es valiosa y no dudes en comentar recomendaciones, críticas, etc. Dejar un like o suscribirte al canal de Clever Cat. Saludos cordiales y gracias por ver este video.